capítulo 10 es un preámbulo a otra palabra que vamos a ver, pero el énfasis de este capítulo es un poquito lo que le podemos llamar el día de hoy la oración y la guerra espiritual. Es un poco lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, representado en la vida de Daniel. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Lo primero que me llama la atención o que es importante remarcar es esta frase: fue revelada palabra a Daniel. Muy importante es que nosotros tengamos en cuanto a la palabra de Dios una correcta revelación, ¿sí? Muchos tenemos o mucha gente tiene conocimiento de las Escrituras, sabe de la palabra, pero lo sabe de un nivel académico, sabe datos, sabe historia, sabe costumbres, sabe los mandamientos, qué sé yo, pero la información por sí sola no es suficiente. Este domingo hablábamos de cómo era necesario guardar la palabra, y para que nuestro corazón desarrolle el guardar la palabra, creo yo, primero necesitamos tener una revelación personal de la palabra. Di conmigo: personal. ¿A qué me refiero con personal? Me refiero a que tú necesitas un encuentro directo con la palabra de Dios que te cambie a ti y que te muestre cosas a ti. Muchos tenemos encuentros grupales con la palabra, venimos a un estudio y juntos leemos, juntos estudiamos, alguien expone el tema y eso está bien, es la forma en la que trabaja la iglesia, es una de las dinámicas. Sin embargo, lo que se espera son dos cosas. Número uno, que aquel que expone la palabra tenga una revelación de la palabra dada por el Espíritu Santo. Sí, cuando tú vas a una predicación, escuchas a un pastor, te toca el estudio aquí conmigo, comparte a alguien en mujeres, Alejandra, o está Magali compartiendo el ministerio de pan de vida, o van a hospitales. Cada vez que se predica la palabra, sin importar si es en un congreso, si es en un púlpito, si es en un camión, se está compartiendo revelación de Dios. Y nosotros tenemos que atesorar, los que tengamos la oportunidad de compartir la palabra, tenemos que clamar: Señor, danos una revelación que pueda compartir. Es como cuando hacemos estas famosas fiestas de traje, ¿verdad? De traje frijoles, traje chicharrón, traje nopalitos, no sé, ¿verdad? Por lo general, pues las amas de casa sacan la mejor carta cuando es una fiesta importante o algo, ¿verdad? Si lo que te sale con ganas es el chicharrón, luego dices: yo pongo el chicharrón, porque pues quieres traer la gloria de la casa, ¿no? Y traes y compartes, traes algo que es tuyo, que es muy tuyo, ¿verdad? Que es parte de ti, si quieres así verlo. Al menos mi mamá así es. Mi mamá le encanta hacer de comer, porque le encantan que le diga: Cuquita, qué rico guisa, ¿verdad? A ella no le importa pasarse 24 horas ahí en la cocina y echando relajo, enojada, regañando a todos alrededor, pero al final de todo, si al final llega Alejandra y le dice: ¿me puedo llevar un medio litro para Alfredo? Porque hijo de su, quedó riquísimo, Cuquita. Ya, ella ya se da por servida. De la misma manera, cuando nos reunimos el cuerpo de Cristo, tendríamos que traer revelación personal que compartir, juntarnos, ¿verdad? Y en la dinámica de la iglesia no solo se comparte la palabra desde el púlpito, sino en las pláticas. Oye, ¿qué te ha estado hablando Dios? Oye, fíjate que estaba leyendo esto. Yo de repente lo hago mucho cuando voy manejando, ¿verdad? Si me viene acompañando alguien cuando voy manejando, ahí es donde yo me pongo como a meditar y les hago preguntas. Oye, ¿has leído este pasaje? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué opinión tienes acerca de esta otra cosa? O de repente, ¿verdad? Si estoy con otras personas en una plática donde se puede, me gusta
de alguna manera compartir lo que traigo, pero también escuchar lo que traen los demás. Esa es la dinámica de la iglesia, tenemos que compartirnos unos a los otros. Ahora, ¿qué es revelación? Porque estoy hablando de revelación. ¿Qué es revelación? La palabra revelación significa en el original correr una cortina o correr un velo. Revelar, quitar una cortina. No sé si has visto estas imágenes donde hay una estatua, una obra de arte, y la tienen cubierta con una sábana, ¿sí? Va a haber una develación de algo, se va a revelar algo. Vamos a decir que está la estatua, no sé, de un escultor, y tú de alguna manera cuando la ves con la sábana arriba, te da una idea de lo que puede estar ahí, ¿no? Si es un hombre montado en un caballo y está la cortina, pues ves a lo mejor la forma, el contorno de ese hombre sobre algo. Tal vez ves que trae algo en la mano, tal vez está con una espada, ¿verdad? Así, y ves que trae algo, pero no te queda claro, no sabes si es una espada, si es una vara, si es un lazo, qué sé yo, ¿verdad? No te queda claro si está sobre un caballo, sobre un burro, sobre, no sé, ¿verdad? No te queda claro cómo es el hombre, pero cuando quitan esa cortina, puedes ver claramente. Eso es la escritura y eso es la revelación. Cuando tú y yo leemos la palabra, muchas veces vamos a ver como una sombra de algo, como una idea de algo, pero cuando el Espíritu Santo nos da revelación, entonces se vuelve claro para nosotros cosas que antes no eran claras. La gran mayoría de ustedes, yo creo que el único que no le tocó fue a Julián, pero a todos los demás nos ha tocado revelar una foto, ¿sí? Cuando yo estaba mucho más joven, ¿verdad? En el grupo de jóvenes, no teníamos celulares, no teníamos cámaras digitales, teníamos cámaras de rollo, de 12, 24 y 36 exposiciones, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho tomar fotos. Yo tenía mi cámara, iba y me compraba mis rollos, ¿verdad? Y los metía y siempre traía mi camarilla ahí en el grupo de jóvenes y hacíamos algo, y foto, y nos tomábamos la foto, ¿verdad? Y era una moneda al aire porque no estabas viendo bien lo que tomabas. De repente la foto salía pura gente sin cabezas, de que no enfocaste bien, ¿verdad? De que según tú estaba muy padre, sale todo desenfocado. Pero cuando tú abrías ese rollo y lo llevabas a revelar, era el proceso, lo que primero que tú veías eran los negativos, y era la misma imagen que tú vas a ver en la foto, pero más pequeño y en colores contrarios. Y si tú ves un negativo, si yo te paso un negativo de una foto, tú puedes medio ver algo de la foto. Si son personas que conoces, pues, mira, ahí está Magali, ¿verdad? Se ve mucho la sonrisa, es Anel, ¿verdad? Porque está sonriendo siempre. Mira, se ve ahí el bulto grande, pues es el pastor, ¿verdad? Que sobresale alrededor de los demás, porque está alto y grande. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Solo diré grande. Y ves la foto y te da una idea, pero cuando la ves claramente, cuando es revelada, ves detalles, ves colores, hasta puedes ver de repente una persona que no habías notado en la foto caminando por atrás, ¿verdad? Ahí de concha y todo este rollo. Entonces, cuando hablo, aquí dice que la palabra fue revelada a Daniel, es muy importante porque Daniel no se movió por un impulso, Daniel se movió por una revelación. Y la generación de este tiempo que va a ver el regreso de Cristo, o que está preparando a la tierra para la generación que lo vaya a ver, tenemos que movernos por revelación antes que por emoción y antes que por buenos planes. No estoy diciendo que las emociones sean malas, no estoy diciendo que los planes sean malos, pero es muy diferente cuando Dios te revela algo en la palabra, te revela una cosa en particular, ¿verdad? Por ejemplo, el Congreso de Preparando su venida, mucho yo creo de lo que Dios hizo y se movió, y he escuchado los testimonios todavía hasta la fecha de que fue un evento
tal vez diferente a otros en muchos sentidos y de mucha bendición, creo yo, porque fue un evento que nació bajo una revelación. Se consultó al Señor el tema, el lema, tanto que Carlos y yo traíamos casi la misma predicación sin habernos puesto de acuerdo. Y mucho de esto es Dios revelando, Dios quitando velos. Este estudio de Daniel ha sido una revelación de Dios quitando velos, Dios enseñándonos lo importante del estudio de los últimos tiempos. La carta a Tesalonicenses que estuvimos estudiando ha sido un continuo de revelarse. Ahora, este mismo versículo termina diciendo: la palabra era verdadera y el conflicto grande. Una característica de los tiempos que estamos viviendo es que hay un gran conflicto. Las naciones están viviendo un conflicto, pero tenemos que recordar que la palabra es verdadera. La palabra que tú y yo estamos creyendo, la palabra que tú y yo estamos sosteniendo, no es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Y Jesús mismo habla de ella diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera que en medio del conflicto que podamos estar viviendo, tenemos que correr. Tal vez tú estás viviendo conflictos personales, conflictos familiares, conflictos en la congregación, la ciudad, viviendo conflictos en el gobierno, tal vez la nación en situaciones inestables, violencia, qué sé yo, ¿verdad? Las naciones enteras. Hoy Estados Unidos ha estado en una jornada de elecciones, ¿verdad?, para senadores y cosas por el estilo, congresistas, y hay un conflicto, pero nuestra palabra no es nuestra, la palabra de Dios es verdadera y tenemos que apoyarnos en ella. Y Daniel dice: comprendió la palabra. Fíjate, la palabra trae revelación y la palabra revelada nos hace entender que es verdadera y nos da comprensión. Ahora dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, lo que siempre te he dicho. El famoso ayuno de Daniel de 21 días, 3 semanas son 21 días. Y dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como el berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendos de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí fuerza antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Hasta ahí voy a leer. Este ayuno de Daniel es un ayuno que no nos queda tan claro en la Escritura por qué ayunó. Sí, primero dice que tenía este conflicto, que estaba desfalleciendo y que por 3 semanas no probó bocado delicado. Y muchos de los que han hecho estudios del libro de Daniel concluyen que tenía que ver con las visiones que había estado recibiendo. Estas visiones acerca del fin de los tiempos, esta visión acerca del anticristo, de los reinos que se iban a levantar, y de alguna manera habían afectado aún sus emociones y su semblante, ¿verdad? Muchas veces cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios y Dios nos muestra cosas, obviamente es algo glorioso, pero a veces es un tiempo doloroso. El ver el tener una revelación de lo que las naciones van a experimentar,
te puede llenar de asombro, de un dolor, de un quebranto. Cuando Dios empieza a tratar asuntos en nuestro corazón, asuntos que tenemos que resolver, tal vez de pecado, de cosas que están mal en nuestras vidas, y lo hace a través de la palabra, a veces no son tiempos tan bonitos en lo natural. Yo no sé si me entiendes, ¿verdad? Yo he habido veces que he estado recibiendo palabra de Dios y claro que me gozo, pero a la vez hay un quebranto, hay un dolor, hay un sentimiento. Y Daniel tenía esa situación, como el rollo de Apocalipsis. Ahora, Daniel está teniendo esta visión y aparece este ser que ahorita vamos a ver, muchos lo han confundido con una visión de Cristo. Sin embargo, por lo que vamos a ver en lo que sigue del contexto, podremos ver que es un ser angelical, un ángel. Y lo importante a señalar aquí es ver una conexión entre estas cosas: la oración, el ayuno y el movimiento celestial. ¿Ok? Hay una frase que me gusta mucho que escuché de un pastor y dice este pastor: cuando en la tierra nos movemos en oración, en el cielo se mueven con respuestas. La tierra moviliza los cielos, no al revés. ¿Sí? Yo no sé por qué le plació a Dios hacerlo así. No me preguntes por qué, porque no tengo la respuesta más que así quiso Dios. Pero Dios ha determinado trabajar en compañía con el hombre y cedernos a nosotros la responsabilidad de buscar, clamar, pedir, inquirir en la palabra, obtener la revelación, el entendimiento, y entonces movernos en oración y Él moverse de acuerdo a nuestra oración. Hay una frase que escuché también, ahorita ando con muchas frases recordadas, y me cambió totalmente el panorama porque me sacudió, y es esto: Dios no se mueve por necesidades, se mueve por el clamor. ¿Sí? Todos tenemos necesidades de Dios, pero Dios se mueve en una generación que aprende a clamar, que aprende a orar, se mueve a favor de la iglesia que ora. Es un principio a lo largo de la Escritura. Vemos como en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice: estuve buscando a uno que hiciera vallado, que se pusiera entre mi pueblo y yo, para que orara por mi pueblo, y no lo encontré. Pero te fijas esta expresión: estuve buscando. ¿Sí? Yo veo en la Escritura que Dios busca, entre otras cosas, gente que interceda y gente que adore. ¿Sí? Jesús dice: porque la hora viene y ahora es, cuando el Padre encontrará adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y en Ezequiel dice: anduve buscando a uno que se pusiera en intercesión. La adoración y la intercesión son primas o hermanas, como lo quieras ver. Trabajan juntos. Una forma de interceder es adorando, pero adorando conforme a la palabra, no conforme a nuestras emociones. Si tú te vas a fijar, aquí en Cielos Abiertos procuramos escoger cantos que estén basados en la palabra o hablen principios del carácter de Dios. ¿Sí? No escogemos los cantos de moda que tocan las emociones de la gente. Que son bonitos, sí, son cantos bonitos, no tengo nada en contra de ellos, no son malos. Pero en el tiempo de la congregación, yo te digo, escúchalos en tu casa. Cuando estés barriendo, trapeando, ponlos, y si te dan ganas de llorar, llora, está bien, no pasa nada. Pero en los tiempos de búsqueda, en los tiempos congregacionales, queremos adorar al Señor conforme a lo que Él dice de Él. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, yo no sé si sepas, pero la iglesia aprende doctrina mejor
por la música que por la predicación, tristemente. Pero la mayoría de nosotros nos aprendemos canciones y lo que cantamos empieza a formar una imagen de Dios en nosotros. De tal manera que si cantamos cantos que no tienen nada que ver con Dios, es lo que se empieza a formar también en nosotros, ¿sí? Me acuerdo que una vez estaba platicando yo con una persona y estábamos hablando de estas doctrinas de ir y arrebatarle al diablo lo que te quitó y todos estos rollos que de repente traemos. ¿Y sabes cuál era su sustento? Un canto. Me dijo, es que yo me sé el canto que dice, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Y lo peor del canto es que hasta tiene coreografía, ¿verdad? Tomé lo que me robó. Y todos cantamos. Y está bonito el canto. Pero mi amado, tú no vas a ir al campo enemigo a quitarle nada al diablo. Se lo quitó Cristo en la cruz. Y Cristo te lo dio. No tienes que andarle quitando Yo no le voy a arrebatar mis bendiciones al diablo porque el diablo no tiene mis bendiciones. Mi bendición la tiene Cristo y ya me bendijo, según Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya lo hizo en la cruz. Pero traemos nuestras doctrinas raras basadas en cantos. Por eso cuido los cantos, ¿verdad? Cantamos y mientras cantamos estamos orando, estamos declarando a los cielos, ¿verdad?, la grandeza de Dios. Y muchas veces en esos cantos viene revelación de quién es Dios a nuestra vida. Cuando estamos cantando esos cantos que hablan de su santidad, no me digas que no te empiezas a sentir todo lo impuro que eres, ¿verdad? Ves la santidad de Dios aquí y empiezas a decir, perdóname, Señor, ¿verdad? Te pasa lo que le pasó a Isaías. Ay de mí, que soy muerto, ¿verdad? Porque estando el Señor, que es santo, yo tengo este pecado y esta maldad, y viene Dios y trabaja con nosotros. La oración de Daniel movilizó a un ángel a que viniera. Ahora, no solo Daniel hizo eso. En el libro de Hechos, cuando Pedro está en la cárcel, y no voy al libro por el tiempo, pero ve y búscalo. Dice que Pedro está en la cárcel y la iglesia sin cesar hacía oración por él. La iglesia está orando, Señor, salva la vida de Pedro, te pedimos que lo guardes, ¿verdad? Sácalo de ese lugar. Curiosamente atrapan a Pedro y a Jacobo, y Jacobo muere. Jacobo es decapitado y Pedro es rescatado. Ahí ves la soberanía de Dios, que Él escoge y hace con quien quiere, como quiere. No, Jacobo, el hermano de Juan. Él es decapitado y entonces Pedro es rescatado. Y muchos podríamos amargarnos, ¿no? ¿Por qué rescató a Pedro y a Jacobo no? ¿Verdad? Qué injusto. No, mi amado, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios es un Dios justo y Jacobo es un mártir. Pedro después lo fue también le tocó. Pero a lo que voy es que la iglesia estaba orando y dice que vienen ángeles. Una compañía de un ángel viene y empieza a moverse soberanamente. Saca a Pedro de la cárcel, lo levanta de donde está dormido. Eso nos enseña una cosa. Ojo, quiero que escuches esto con cuidado, porque luego se agarran monte bien feo, ¿eh? Pero nosotros podemos interactuar con ángeles y ángeles con nosotros. No le oramos a los ángeles, le oramos a Dios y Dios mueve a los ángeles. El libro de Hebreos dice así bien claro, dice que los ángeles de Dios son espíritus ministradores, o sea que ministran, que sirven, dice, a aquellos que han de heredar la salvación, o sea, el hombre. Por eso ves ángeles actuar en la Biblia muchas veces, ves Sodoma y Gomorra, la van a destruir, ¿y quién llega antes? Un ángel, ¿verdad? A sacar. Hay interacciones donde ángeles pelearon a favor del pueblo de Dios. Hay interacciones donde un ángel andaba matando al pueblo de Dios también, ¿verdad? Y ofrecieron sacrificio y paró. Aquí en este caso viene y despierta a Pedro, el ángel,
y el ángel lo saca, el ángel empieza a mover las puertas, las abre como si fuera una película, como si fuera Star Wars, ¿verdad? Moviendo con la fuerza las puertas, el ángel haciéndolo. Esto nos muestra que los ángeles tienen poder sobre la materia. Es algo que yo concluyo ahí, ¿verdad? Es el mundo espiritual que es más tangible que el mundo natural, gobernando sobre el natural. El ángel saca a Pedro en medio de todos los que estaban ahí dormidos y afuera ya le dice: ok, vámonos, ya te saqué. Se va el ángel, se va Pedro, llega y toca a la puerta de la iglesia. ¿Y qué crees que pasa con esa iglesia? Me encanta, ¿verdad? Porque enseña muy bien cómo somos. Toca a Pedro y se asoma, ¿verdad?, una persona y dice: no, oigan, allá afuera está Pedro tocando. Cállate, muchacha, estamos orando. Señor, saca a Pedro de la cárcel, ¿verdad? Oigan, pero es que está Pedro. Oh, que no nos interrumpas, ¿verdad? Pero es que está tocando Pedro, no puede ser él. Padre, sácalo. O sea, ¿verdad? Por un lado estás orando y cuando Dios contesta lo que estás orando, no lo crees. O más que no lo creas, estamos tan mensos, en el buen sentido, sin ofender, que no nos damos cuenta de las respuestas de Dios. Estamos orando: Señor, te pido por esto, por esto, por esto, y viene la respuesta, pero tú quieres verla de otra manera. Tal vez ellos querían ver que se abriera el cielo, bajara una mano gigante de Dios, le hiciera así y saliera Pedro caminando de la mano, ¿verdad? Hubiera estado glorioso, pero no fue así. Y todavía le dicen: a lo mejor es un fantasma, ya se murió, ya lo mataron en la cárcel y se anda despidiendo. O sea, el folclore humano, ¿verdad? Y el Pedro: ábranme que tengo frío, que me vuelven a atrapar, hombre, chinchero, ¿verdad? Y ya entra Pedro. Vemos que un ángel se le apareció a José en el desierto y le habló. Vemos que un ángel viene con María y le revela que va a ser la madre carnal en la mujer escogida, para que por medio de ella venga la encarnación de Cristo. Vemos que un ángel se le aparece a Zacarías y le dice que su hijo va a nacer Juan. Y Zacarías está increíble porque dice que en la hora de la oración, en el templo, está orando y aparece un ángel y le dice: tus oraciones fueron oídas, Dios te ha concedido un hijo. Y todavía se pregunta y dice: no puede ser esto. Y se enoja el ángel y le dice: bueno, para que se te quite, no vas a hablar de aquí a que nazca, ¿verdad? Así que vemos cómo en Daniel y en muchas otras ocasiones, cuando la iglesia ora, ángeles se mueven. Pero repito, no le oras a los ángeles, porque si tú empiezas a querer hablar con ángeles, se te va a aparecer un ángel, no necesariamente del cielo, un ángel caído. Acuérdate que los demonios, el nombre verdadero de los demonios son ángeles caídos. Son aquellos que cayeron en la rebelión con Satanás. Y se pueden presentar como seres de luz, aparentar ser seres de luz. Te pueden hablar. Lo platicábamos, creo que el domingo, ya no me acuerdo cuándo lo platicábamos. Pero, por ejemplo, en la religión del Islam, quien viene y da el Corán supuestamente es el ángel Gabriel. En la religión de los mormones, quien se aparece y le da los platos de mormón, ¿verdad?, es el ángel Moroni. Y estos ángeles, ¿verdad?, también era un presagio de lo que ya había hablado, se cumplió un presagio de lo que había dicho Pablo en Gálatas, cuando dice: aunque se les aparezca un ángel y les predique un evangelio distinto al que nosotros tenemos, sea maldito, no crean este evangelio aunque se los diga un ángel. Por eso te digo, no hablamos con ángeles, porque yo he escuchado predicaciones de hombres y mujeres que agarran monte porque platicaron con ángeles. Y es que el ángel vino y me enseñó la escritura. Los ángeles no te enseñan la escritura, es el Espíritu Santo quien te enseña la escritura, y el ángel te puede hablar mensajes de Dios, pero van a estar cimentados aquí. No te va a hablar un verdadero ángel de parte de Dios, no te va a hablar algo que no está en la escritura.
Sí, sí, sí. Okay. Mira, todas esas experiencias son valiosas, pero tenemos que cimentarnos en la Escritura. Ahí no veo ningún problema porque habló la palabra. Pero, vuelvo a lo mismo, hay una línea bien delgada en la que luego puedes agarrar montes. Sin embargo, a mí no me gusta caer en el otro rollo de, como está esa línea delgada, no lo voy a mencionar, porque aquí está, los ángeles interactúan con nosotros. Ahora déjame leer lo que sigue para que veas esto. Versículo 10 dice: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. La segunda vez que le dicen estas mismas frases. Estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Te fijas cómo la interacción del ángel es una respuesta a qué? A las palabras de Daniel. Voy a decirlo otra vez: a las palabras de Daniel, no a los pensamientos de Daniel, a las palabras, a lo que oró, a lo que habló Daniel. Y a mí se me hace increíble eso, porque es demasiada gracia. Es como David, entiendo cuando David decía: ¿qué es el hombre y el hijo del hombre para que habites entre nosotros, para que nos hables, para que nos tomes en cuenta? Yo no sé por qué, vuelvo a lo mismo, no encuentro ninguna razón lógica. Para mí sería más fácil que lo que Dios quiere hacer lo haga y ya, y ni siquiera nos involucrara, pues porque somos bien tercos. Sería más fácil en mi esquema de pensamiento que Dios no me tomara en cuenta a mí para hacer algo, pero le da la gana tomar en cuenta a la iglesia y decir: iglesia, si tú oras, yo me muevo. Si tú no oras, aunque yo quiera hacer algo, no lo estoy haciendo, porque trabajo en colaboración. Abimael se me hace una herejía. Cuando Dios quiso formar una nación, trabajó en colaboración de un hombre, de Abraham. Colaboró con él, fueron amigos. Cuando Dios quiso traer la revelación de la ley, lo hizo por medio de una amistad con un hombre, Moisés, y le dio la revelación de la ley y de los mandamientos y el modelo del tabernáculo. Cuando Dios quiso mostrar su belleza y su hermosura, lo hizo en colaboración y amistad con otro hombre, David. Y fue el hombre con el corazón de Dios y que más nos ha mostrado revelación de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios quiso traer salvación, dijo: voy a tomar forma de hombre para colaborar con ellos y andar con ellos. Y el Verbo se hizo carne. Y pudiendo él levantarse en el cielo y compartir el evangelio y que todos lo oyeran y todos se convirtieran, dice: no, voy a trabajar con la iglesia, que ellos prediquen y yo convenzo a la gente del mensaje. Y siempre ha sido Dios en colaboración con el hombre. Ese es el plan de Dios desde el Edén. Mira, voy a crear toda la creación, pero voy a poner a un hombre, Adán, y le voy a dar toda la autoridad para que haga y deshaga en mi creación. Ponle el nombre que quieras a los animales, gobierna la tierra, sojúzgala, fructifica, multiplícate, yo te bendigo. Eso está en Génesis. Así que de la misma manera hoy vemos a Daniel aquí, dice: desde que fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Me encanta porque Daniel comenzó a orar y desde que comenzó a orar salió la respuesta del cielo, pero no la vio hasta pasadas 3 semanas. ¿Sí?
El hecho de que tú y yo no estemos viendo el cumplimiento de nuestras oraciones tan pronto y digamos amén, no significa que Dios no está respondiendo. Tenemos que aprender y creer en dos cosas: en esperar y en contender, pelear mientras oramos. Por eso te digo que la oración es una guerra espiritual. La guerra espiritual no es andar tirando aceite ungido en los lugares y reprendiendo chamucos. La guerra espiritual es orar, que venga el reino de los cielos. Es la oración del Padre nuestro: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que venga tu reino, Señor. Cuando el reino de Dios viene, no hay poder demoníaco que le pueda hacer frente. No tienes que andar investigando. Es que aquí se me hace que hay un espíritu de espanto. No. Tú clama la presencia del Señor y ya. Enfócate en exaltar a Dios y darle menos protagonismo al diablo, ¿verdad? Ojo, tampoco se trata de ningunear al diablo. Dice la palabra que también es un ser poderoso y que cuando los ángeles se enfrentan con él, incluso no profieren palabra en contra suya, sino que dicen que la mano del Señor te reprenda. Así que ni nos volvemos locos y lo ninguneamos, pero tampoco vemos al diablo en todos lados. Hay gente que ve al diablo en todos lados, ¿verdad? Traigo un espíritu de tos. No, mi amado, traes tos. Te dormiste con el abanico directo, no te tapaste. No es el diablo. No, es que traigo un espíritu de juicio. No, hombre, eres bien chismoso, es lo que eres. Componte, arrepiéntete. Traigo un espíritu de pobreza. No, hombre, te endeudas y no diezmas. No es un espíritu de pobreza, es que no sabes administrarte. ¿Sí? Y ojo, alguien de repente cuando viene uno que sí está endemoniado, necesita consejería. No, necesita liberación. Sí, hay gente que sí llega endemoniada y esa la andamos mandando a consejería, y a los que quieren consejería los andamos liberando. Estamos fritos, mis amados. Pero bueno, fíjate lo que dice el versículo 13. Te voy a robar 10 minutitos más. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Pero fíjate esta parte. Este ángel venía con la respuesta y se le aparece un personaje que la Biblia le llama el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un principado espiritual, es un ángel caído, es un ser espiritual de tinieblas. Eso nos muestra que sí hay una guerra espiritual en medio nuestro. No te quiero alarmar, y espero que no te alarmes por estas cosas, pero cuando tú andas en la calle bien tranquilo, a tu alrededor hay ángeles y demonios, mis amados. ¿Sí? Ahorita que están los niños afuera lo puedo decir sin problemas, ¿verdad? Para que no se asusten. Dice Anel, la que me voy a asustar soy yo, ¿verdad? ¿Para qué andas diciendo? Cuando tú estás en tu casa está cubierta de ángeles que te cuidan, y hay demonios queriendo atacar tu hogar, queriendo llevarse lo valioso de tu casa, buscando, dice Satanás, que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Eso habla de la búsqueda, de la cacería. El diablo está buscando que abras una puerta, ya sea con pecado, con rebeldía, con alguna tarugada, para meterse. Pero nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Aquí entra un punto muy importante que me gusta siempre mencionar. Un creyente nacido de nuevo no puede pasar por un proceso de endemoniamiento. No se le puede meter un demonio a un creyente. ¿Sí? Es ilógico. ¿Sí? No voy a ir todavía a la escritura, pero por pura lógica, yo te pregunto, cuando tú eres nacido de nuevo, ¿de quién estás lleno? Del Espíritu Santo.
¿Tú crees que un demonio es más fuerte que el Espíritu Santo para metérsete a ti y que el Espíritu Santo se salga? ¿Qué Dios tenemos, mi amado? ¿Sí me entiendes? No. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar, mis amados. Dice Pablo que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Dice las arras de la salvación. ¿Sí saben qué son las arras? Las arras son un voto que se entrega en la boda, pero no nada más en la boda. En aquellos tiempos las arras significaban garantía. Hoy cuando compras algo te dan una garantía de que te va a durar 10 años, 5 años, qué sé yo. Esa garantía que te hace a ti estar seguro de que si te llega a fallar, te lo van a cambiar. Es un documento legal. Tú, si no te lo cambias, les puedes armar un zafarrancho, ¿verdad? Con la Profeco, iba a decir con la CONADE, pero esa es la de deportes, ¿verdad? Con la Profeco y les va como en feria. Bueno, Dios nos dejó una garantía, nos dejó algo que dice, mira, hijo, yo te quiero garantizar que tú vas a estar conmigo en el cielo. Que aunque vivas aquí en la tierra y la riegues y cometas errores, mi gracia está sobre ti y esta es la garantía de que eres hijo mío. El sello del Espíritu Santo te sella como propiedad. No me gusta la comparación porque puede sonar ofensivo, pero es como cuando tenemos un ganado y le pones un sello que diga Rancho Rodríguez, suponiendo que yo tuviera un rancho, ¿verdad? ¿Y qué dice ese sello? Que ese ganado, el que sea una vaca, una chiva, si fuera yo seguramente tendría puras acá guayu, ¿verdad? Esa vaca es mía. Bueno, sin afán de ofender, cuando el Señor nos pone el Espíritu Santo dice, esa oveja es mía. Si pensaban que les iba a decir vacas, no, ovejas. El bíblico es oveja. Entonces el Espíritu Santo no se va, lo podemos entristecer. Podemos contristar al Espíritu Santo, pero no nos va a abandonar, ¿ok? Sí, los sellados es parte de los que vamos a estar con Él. O sea, todo creyente ha sido sellado, todo creyente. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si un demonio, un espíritu inmundo, un diablo, el nombre que le quieras poner, se te quisiera meter, sería un suicidio demoníaco. ¿Sí me entiendes? O sea, no soportaría la presencia de Dios. La sangre de Cristo te está cubriendo, mi amado. Porque yo conozco cristianos que les da miedo estar endemoniados, o pastores que le dicen a sus ovejas, cuando veas un endemoniado, no lo veas a los ojos porque por ahí se te mete. Y yo, ay, pues. Digo, ¿de dónde sacan esas barbaridades, neta? Es que los ojos son el alma del cuerpo. Sí, mi amado, pero un espíritu no se te va a meter si eres cristiano. Cuando apostatan de la fe ya no eres cristiano. ¿Sí? De hecho, cuando apostatas de la fe, el verdadero término de apostatar es que ya no tienes arrepentimiento después. O sea, no puedes apostatar y volverte a ser cristiano otra vez. Si apostatas, es negar la fe, es haber caminado con Cristo y voluntariamente abandonarlo. Eso es un proceso muy difícil, mis amados. Sí ocurre, pero el Señor es tan misericordioso que estorba continuamente a que hagamos eso. La Biblia me habla de casos donde han ocurrido, sí, Demas abandonó a Pablo y se fue amando más a este mundo que a Dios. Alejandro el Calderero también apostató y le hacía guerra al evangelio. Obviamente no voy a acabar el capítulo, lo voy a dejar, pero siento que nos fuimos por una parte y creo que Dios quería hablar de eso. Entonces, un verdadero creyente no va a estar endemoniado, mi amado. ¿Qué sí le puede pasar a un creyente? Estar atacado u oprimido. Eso sí. ¿Cuál es la diferencia? Una posesión es un demonio dentro de una persona
robándole ya sus facultades, sus deseos y su conciencia, como el endemoniado gadareno que vemos en la palabra, que se aventaba al fuego, se aventaba al agua, andaba desnudo, lo tenían que amarrar con cadenas, ¿sí? Ese hombre estaba no endemoniado, requete endemoniado, ¿sí? Cuando viene con Jesús, Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y solo lo hizo, mi amado, para enseñarnos una cosa, que es que un hombre puede tener multitud de demonios. Le responden los demonios, nos llamamos legión porque somos muchos. No se lo hizo Jesús, y hago mucho énfasis en esto, para que si un día tú estás en una liberación, le andes preguntando al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Porque también he tenido de esos. Y las liberaciones, el diablo lo que más quiere es hacer show para distraerte y que no puedas ejercer la autoridad que tienes. El que tú puedas liberar a alguien que está endemoniado no tiene que ver ni siquiera con qué tan fuerte andas tú espiritualmente o cuánto tiempo tienes en Cristo. Tiene que ver con un solo principio: autoridad. Si tú estás sometido bajo autoridad de Cristo y estás consciente de la autoridad que tienes, esa liberación fluye así. No ocupas en cómodas cuotas, ¿verdad? Sesiones, no. Así. Jesús le dice, ¿verdad? Los demonios incluso se le someten, dicen, déjanos irnos a los marranos. Pues váyanse a los marranos, ¿verdad? Y se salen los marranos del precipicio, se matan. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, al instante estaba el hombre totalmente cuerdo, platicando tranquilamente. La liberación es así. Es una instrucción de Cristo. Ahora, eso es una posesión, la palabra correcta es eso, una posesión. Pero una opresión es cuando desde fuera el diablo te está queriendo atacar. Y eso sí va a hacerlo, ¿ok? Y lo que te puede llegar a pasar es desde sentir temor, que te muevan cosas, porque te digo, hay un mundo espiritual. Flojera, pereza, estupor, tentaciones, esas son las formas que más usan. Pero también usa la intimidación, y cuando usa la intimidación, es que vi una sombra que cuando a mí viene alguien y me dice, vi una sombra en mi casa, yo le pongo atención, yo no es de, está loca, ¿verdad? Fue el gato. No. A veces puede ser un espíritu. Aquí hay que indagar. Bueno, de entrada, lo que me preocupa a mí es, ¿por qué está en tu casa? ¿Qué has dejado entrar a tu casa? No, pues es que, fíjate, este es testimonio real y con esto voy a pausar el estudio. Lo demás lo seguimos la semana que sigue, pero esto me pasó en Tampico hace 7 años. Me invitaron a una casa a orar por la familia porque les había pasado una situación sobrenatural. No me habían dicho qué. Y ahí voy yo. Y llego y me dice la señora de la casa, mira, lo que pasa es que tomamos una foto y en la foto, atrás de todos, sale mi papá, que ya está muerto. Yo dije, a la torre. Ya sabes, ¿qué fue lo segundo que pregunté? A ver la foto, ¿verdad? Porque yo quería ver la foto. No fue Photoshop. Tú veías esa foto y nada más de verla sentías un escalofrío, o sea, estaba cargada de algo. Y efectivamente se veía una silueta borrosa con el rostro. Me enseñaron la foto del que era el difunto, y ese rostro pero con facciones como alargadas, la sonrisa como larga, los ojos como estirados. No había Photoshop. En serio, yo lo vi, era una foto así. Y aparte, como estaban de miedo todos, pues el Photoshop no te asusta. Era una foto revelada. Y luego fue bien fácil identificarlo. Lo primero que le pregunté fue, ok, ¿cuándo falleció él? Hace 1 año y medio. ¿Y qué han hecho aquí? Pues mis hijos
trajeron una ouija y quisieron hablar con él. ¿Verdad? Así como que es bien obvio, ¿verdad? Por eso te digo, si hay algo en tu casa, a mí me preocupa qué metiste en tu casa, qué hiciste en tu casa para que pudiera estar. Ojo, hay veces que tú no eres la autoridad de la casa, ¿sí? Por ejemplo, en casa de mis papás, cuando yo vivía en casa de mis papás, había ciertas actividades porque mi mamá era muy dada a poner veladoras, a invitar gente que fuera a orar por la casa, a que le leyeran las cartas y todo este rollo. Y obviamente en la casa en general había ciertas situaciones, pero en mi cuarto no había nada. Porque ahí yo tenía la autoridad delegada por mi papá, ¿sí? Que era el dueño de la casa, que me dijo, hijo, este es tu cuarto, puedes hacer aquí lo que tú quieras. En ese cuarto no había nada, y no tuve que andar expulsando, ni lavando, ni echando agua bendita. No, mi amado. Tú llegas a un lugar, invitas al Señor a ese lugar, y la presencia del Señor llena ese lugar, y no hay, ahora sí que como dice la canción del gran Yo Soy, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo dice, pero no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran Yo Soy. O sea, cuando me invitan a ir a orar por un lugar, yo puedo ir a orar por un lugar y pedir que la presencia de Dios venga. Sin embargo, no ando ungiéndolo con aceite, ni poniendo cruces, no, es una oración normal, mi amado, sin misticismo, vaya, sin parafernalia. Tú no vas a ver a los apóstoles hacer eso. Los apóstoles oraban, Señor, danos de nuevo, y temblaba ese lugar, se rompían las cárceles, pasaban cosas grandiosas, y ellos nada más habían invocado el nombre del Señor. Era todo lo que hacían. Con todo lo que hacían, lo digo entre comillas, porque pues qué más cosas puedes hacer, me explico. Invocar el nombre del Señor con un corazón sincero es mejor que 20 rosarios de 7 misterios y no sé cuántas cosas, ¿sí? No tengan miedo, son los niños. Se apagan las luces. Y con esto, ¿a qué te digo? No tienes que andar tú con miedo ahorita a donde llegar y cruz, que se vaya el diablo. No. O sea, si tú traes al Espíritu Santo, el lugar donde tú llegas es lleno del Señor, ¿sí? Cambia. Yo me acuerdo, ya con este testimonio termino. Mi abuelita, la mamá y papá, si alguna vez platicas con mi mamá y te dice que era bruja, sí era bruja. O sea, la abuelita, la mamá de mi papá, sí hacía chorros de cosas. Yo creo que al final se arrepintió por cosas que me contaron alrededor de ella, familiares y todo. Pero yo me acuerdo que, sin yo decirle que ya era cristiano, las primeras vacaciones que fui a su casa, yo me iba el verano allá a quedarme, mes y medio, 2 meses, y yo llegué recién convertido, tenía un mes y cachito de convertido, y nada más traía mi Biblia, no traía nada más. Y me acuerdo que mi abuelita llegó y todo, y estábamos así, se fue a comprar algo. En eso que se fue a comprar algo, yo me puse a orar. Y cuando llegó a la casa, llegó enojada. Y entrando me dijo, ¿qué hiciste en ese cuarto? Ay, pues. Y obviamente yo era un convertido de 2 meses, ¿verdad? Dije, ¿verdad? No creas que le dije, lo que quiera, abuela. Que no, yo dije, en la torre, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué, abuelita? Me dice, porque aquí pasó algo. Me dice, ¿te pusiste a orar? Y yo, sí. Nada más te voy a pedir el favor que el tiempo que estés aquí no ores ni leas la Biblia aquí en la casa. Paso, mecha. Mi abuela me amaba, me adoraba, me hacía de comer a las 3 de la mañana cuando llegábamos de media así jornada en la noche de viaje. Se levantaba, no para hacerle a mi papá, para hacerme a mí. ¿Sí me entiendes? Juntaba dinero, ¿verdad? Y era la que acá escondidas te daba la paca de billetes y todo. Nunca me había hablado feo mi abuela hasta ese día. Y dije, en la torre. ¿Verdad? Porque espiritualmente hay cambios, se sintió.
invadida. Malamente, por ser un cristiano nuevo, oré y leí afuera. Me hubiera valido y me hubiera puesto a orar ahí adentro, ¿verdad? No te voy a decir mentiras. Lo que hacía era salirme al patio a orar. Y como quiera se enojaba, pero ya no me decía nada, porque ella fue muy clara, aquí adentro, ¿verdad? Y obviamente no era como que los 2 meses que estuve ya fue el infierno, no. Nada más yo veía que había una molestia, pero a lo que voy es que es tanto el cambio espiritual que cuando realmente alguien anda metido en esas cosas, lo siente. Gente que yo conozco, que sé que anda metido en esas cosas, cuando llega alguien que trae luz, se va, no aguanta, se retiran. ¿Sí? A lo mejor hay gente que tú sientes que les caes mal, a veces puede ser por eso, a veces es porque pues eres sangroncito también, no sé, ¿verdad? Pero a veces hay cosas así, ¿ok? Ahora, todo esto fue porque me metí en el punto donde hay una guerra espiritual, que nuestras oraciones ayudan a que los ángeles prevalezcan. Teniendo ellos la fuerza que tienen, le dice el ángel, tus oraciones ayudaron. Y vino Miguel y me ayudó. Por eso vemos que no es Cristo el que está ahí hablando con él. Cristo no necesita ayuda del arcángel Miguel. Era otro ángel. Y Miguel es en la línea angelical el arcángel encargado de la guerra espiritual, de los batallones, después de Cristo, obviamente. Los arcángeles que vemos en la Escritura tenían autoridad y tenían tareas. En la Escritura vemos a 3: Gabriel, Miguel y Satanás, nada más. No digo que haya menos o que haya más, son los que vemos en la Biblia, con esos me quedo. Porque la teología de otros lugares llega, no, es que está el arcángel Rafael y San Rafael y esos son unos jamones. Pero hay un ángel Rafael y hay oraciones al arcángel Rafael, pero no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, yo me quedo con lo que está en la Biblia nada más. ¿Sí me entiendes? Entonces Gabriel es el encargado de los ángeles mensajeros, siempre lo ves interactuando con mensajes. A Miguel lo ves interactuando, peleando, y Satanás estaba encargado de traer la adoración al Señor. Es tanta la línea de autoridad y lo importante que es en el reino espiritual del cielo y de las tinieblas la autoridad, que los ángeles caídos sirven y están bajo órdenes de Satanás únicamente por la autoridad delegada que Satanás tiene, que angelicalmente en jerarquía es mayor que todos ellos. Porque yo siempre dije, ¿por qué si todos son una bola de revoltosos no se le van en contra? No es por el poder, es por la autoridad.